Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast. Hoy tenemos a un invitado, pues yo diría más que especial, un privilegio tenerlo aquí. Él es Óscar Rubio, Buenos entrenador días. y escritor. Y le voy a dar paso directamente a él para que nos explique un poco quién es y ya enseguida empezamos con este episodio. Bueno, pues buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en que nos estén escuchando. Y nada, muchísimas gracias, Gonzalo, por traerme aquí y compartir un ratito, seguir compartiendo ratos. Y bueno, pues para hablar de todas estas cosas que tenemos a continuación que son muy interesantes, ¿no? Bueno, yo llevo desde el año 2000 en el sector del entrenamiento personal, pero en los últimos años mucho más metido en la psicología positiva y demás, pues por cuanto mente y cuerpo van de la mano. Y al final, pues bueno, haber comprobado durante tantos años que las emociones son el principal saboteador de los esfuerzos de nuestros clientes. Yo creo que en eso estamos muchos de acuerdo, ¿verdad? Exacto. Yo, antes de empezar este episodio, hemos estado Óscar y yo charlando un poco porque es la primera vez que nos vemos y nos conocemos vía online. Y creo y pongo la mano en el fuego en que eres una persona en la que podría estar tomando un café horas y horas compartiendo experiencias y sensaciones y, bueno, y Tengo hablando la de la misma vida en sensación. general. Es ese tipo de persona que transmite solo con el habla y bueno, en fin, vamos a ver si Muchísimas gracias. podemos transmitirle todo esto que estamos hablando tú y yo a las personas que nos están viendo y nos están escuchando, ¿no? Entonces, Óscar, si te parece, vamos directamente al lío, ¿no? Venga, vamos a ello. Perfecto. Bueno, Venga. quería decir que el episodio de hoy va enfocado en base mucho a nuestras experiencias, sobre todo a nivel más emocional, que creo que es un aspecto que la gente quizás lo tenga un poquito apartado porque no es capaz de llegar a ese sentido de la emoción cuando hablamos también, sobre todo, del entrenamiento, ¿no? Y vamos Ujú. a por la primera pregunta que creo que esto va a dar mucho que hablar a la gente y le va a Sí. encantar, estoy seguro que le va a gustar, ¿no? Y es, esto hemos hablado Jorge y yo en otros episodios, ¿no? Pero sobre todo es cuando entramos en una crisis, ¿vale? Sobre todo es una crisis Ujú. emocional, ¿cómo salir de ella? Porque ya hemos recaído muchas veces y no sabemos cómo salir, cómo ver la luz al final del camino, ¿no? Bueno, vamos a ver, ante una crisis, sufrir, vamos a sufrir porque somos humanos, somos nosotros. Pero sí que podemos trabajar en nuestra resiliencia, es decir, en nuestra capacidad para recuperarnos y volver a nuestro estado habitual. Y aunque no se puede dar una fórmula mágica, pues universal, ¿no? Y demás, sí que podemos decir que durante la crisis, la forma en que nos hablamos a nosotros mismos, el apoyarnos en nuestros seres más queridos, el tomar conciencia de la consecuencia de nuestras acciones en dicha crisis, ¿no? Ya que lo que hacemos en nuestros días malos es que es determinante para que la línea de los días malos siga creciendo o bajando, ¿no? Pero para tener ese diálogo con nosotros mismos y esta toma de conciencia es muy importante el cuánto nos hayamos preparado antes de esa crisis o de esa batalla interior que me gusta llamar, ¿no? Entonces, bueno, en este aspecto la psicología positiva, la ciencia de la psicología, ya nos ha demostrado bueno, que si nos entrenamos en optimismo, si cultivamos las emociones positivas en nuestro día a día, pues no solo viviremos mejor, sino que mejor en esos días en los que experimentamos esas emociones, ¿no? Sino bueno, que estaremos construyendo una serie de recursos con los que a lo largo del tiempo seremos más resilientes. Esto es muy interesante, ¿no? Sí, exacto. Has hecho referencia mucho a la conciencia. Y es Mm. que yo creo que lo más importante, pero para iniciarse en cualquier cosa, ya Ujú. sea en el entrenamiento, en cualquier aspecto de nuestra vida, ya Eso sea es. también, para la redundancia, en una etapa que tengamos una crisis o no, pero ser consciente de las cosas, ¿vale? Y estar Totalmente. preparados para ello, ¿vale? Porque Mm. no siempre va a ser, o sea, nuestra vida no va a ser obviamente lineal, vamos a tener Ujú. altibajos, pero como tú has dicho, hay que ser consciente de ello, ¿vale? Y luego Eso estar es. preparados para salir, para entrar, para tener una crisis, en general, para toda la vida, estar preparados para Totalmente ello. de acuerdo. Ahí es. Mm. Bueno,
Eso Yo es. creo que un aspecto muy importante que no sé si tú lo trabajas o no, pero Jorge y yo hemos hecho mucho hincapié en ello y haremos y estamos muy pesados en ello, que es el tema de la respiración. No sé si tú la conoces o no, pero Jorge y yo trabajamos mucho el tema de la respiración porque creemos que es importante para todo, ¿no? Entonces, eh, durante un episodio de crisis o no, ¿vale? ¿Tú crees que el uso de la respiración o de la meditación nos puede favorecer a salir de ello o a trabajar nuestro estado emocional? Bueno, a día de hoy es muy amplia, pero muy amplia la evidencia científica que hay respecto a la meditación. Es decir, hace pues a lo mejor unas cuantas décadas, ¿no? Pues podíamos dudar más, ser más escépticos, pues debido pues a la falta de evidencia. Pero a día de hoy, dado el interés y los beneficios que muchas personas han experimentado, ya no solamente a lo largo de años, sino de siglos, porque son prácticas milenarias, ¿no? Estas prácticas meditativas, pues estas se someten a constante estudio y hay evidencia, mucha evidencia, tanto en edades escolares como en edades adultas, como en el ámbito familiar, deportivo, empresarial, sanitario. Es decir, la evidencia es amplísima, es muy, muy amplia. Se ha demostrado que no solamente nos ayuda a gestionar las emociones, sino que también nos ayuda a regular nuestra atención, es decir, estar en lo que hacemos, a lo que hablábamos antes, ¿no? A experimentar un mayor efecto positivo, a un mayor rendimiento y productividad, a vivir con mayor serenidad, ser menos reactivos y no tan impulsivos, en fin, vivir con menos estrés, menos ansiedad, desarrollar esa resiliencia que hablábamos antes, o sea que es amplísima la evidencia que hay y sobre todo lo que puede proporcionarnos estas prácticas. Sí, al final yo creo que meditar o respirar o pararnos X tiempo al día o a la semana o al mes, al final es buscar una estructura, ¿no? Y Uh -huh. centrarnos en nosotros mismos, creo que nos va a aportar solo beneficios, porque eso yo creo que Sí, 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 sí. nos enriquece a través de beneficios. Y creo que es importante porque mucha gente lo intenta, ¿vale? Y no, Uh -huh. no llega a ser capaz de desarrollar ese tiempo, esa estabilidad emocional o mediante la respiración o la meditación. Entonces, no sé si tú puedes darle alguna pauta para ese tipo de persona, alumno o cliente que lo intenta y no puede. O sea, no sé si tú podrías ayudar en eso. Sí, ya sabemos que, bueno, nos hemos encontrado con muchas personas, ¿no? Que nos dicen, bueno, es que la meditación no es para mí porque soy incapaz de concentrarme. Entonces, bueno, y a estas personas digo que precisamente el que sean incapaces de concentrarse, que en ese momento se sientan incapaces, porque claro que son capaces, es el principal indicativo de que deben trabajarla. Bien, o sea, esto es como el que va al gimnasio y no puede levantar una pesa de 1 kilo y dice, el ejercicio no es para mí. No, no, que no seas capaz de coger 1 kilo con tus brazos es el principal indicativo de la debilidad muscular que tienes y pues la principal señal de que debes entrenar, ¿no? Entonces, si tú eres incapaz de aquietar tu mente y de concentrarte en tu respiración por 10 segundos, uf, nos tiene que dar que pensar esto, ¿no? Nuestra mente entonces es que está constantemente en futuro, pasado, es incapaz de concentrarse en el presente, va a ser incapaz de disfrutar de una cena con la pareja, porque va a estar con la pareja y el jefe en la cabeza, de pasear por la orilla disfrutando del paseo en la orilla, ¿no? Porque va a estar pensando también en los clientes o en lo que sea de trabajo, ¿no? Entonces, trabajar en esto es muy importante, se puede hacer de forma progresiva, con intervalos, bueno, cada vez que venga un pensamiento, porque nos va a venir, porque la mente es pensante y gracias a ella hemos evolucionado como seres humanos, pero cada vez que nos venga un pensamiento, no juzgarnos es una de las actitudes imprescindibles, no juzgarnos y dejar pasar el pensamiento y ya volver a anclarnos a nuestra respiración, pero sobre todo no resistirnos, no reaccionar de ninguna manera y olvidarnos, dejar pasar ese pensamiento y anclarnos lo antes posible otra vez a la respiración y así por unos minutos, 2, 3 minutos, puede estar muy bien, lo puedes hacer en el día, entre actividades, cualquier cosa que estés haciendo, hay que olvidarse de los momentos óptimos para ser más prácticos y cualquier momento puede ser bueno. Exacto. O sea, mucha gente nos dice, no, es que no soy capaz de dejar la mente en blanco. Y nosotros decimos, es que no tienes por qué dejar la mente en blanco. Es que meditar no consiste en eso. Pero Claro. lo que tienes que hacer es
progresar, buscar, buscar un objetivo y progresar en él, ¿no? Pero ya sea en cualquier, en la respiración, en la meditación, estamos hablando de esto obviamente porque creo que es interesante, ¿no? Sí, Pero como bien decías tú, que creo que es importante para todo en general, es progresar. Si tú no eso eres es. capaz de estar 10 minutos, empieza por un minuto al día. ¿Vale? Yo, por ejemplo, yo empecé así, yo ya te digo que hablo siempre Ujú, de mi propia experiencia y yo empecé a meditar o a respirar, sobre todo por la noche, pues cuando ujú, llegaba en un estado también de cortisol súper alto y no podía llegar a dormir y dije, bueno, pues voy a intentarlo, ¿no? Y me costaba ujú. muchísimo porque soy una persona muy activa y yo decía, es que no puedo, no puedo, o sea, me costaba, pero al final me fui consciente de ello y poco a poco, muy, de manera muy progresiva, lo conseguí llevar adelante y hoy en día, pues yo siempre, siempre lo tengo como una rutina, como una obligación, todas las noches antes de dormir, 5 o 10 minutos, mis aspectos más importantes que tengo en el día a día los intento profundizar en la mente, los elimino y a partir de ahí ya entro en un descanso óptimo que vamos, que eso duermo como un angelito. La gente que dice, no, es que no voy a dormir, pues yo con todo lo que hago, sobre todo con la respiración, consigo un sueño óptimo. Claro, esto se consigue con práctica y por eso que hay que ser pacientes bueno, amables con uno mismo, no juzgarse, volvemos ahí a lo de antes, ¿no? Por el hecho de que no salga como esperamos, no juzgarlo de lo he hecho bien, lo he hecho mal, si has empezado con un minuto, hay que ser consciente de que la mente es pensante, no se va a quedar en blanco, es pensante, te van a venir pensamientos a la cabeza porque es la tendencia bueno, en ese minuto pues tendrás intervalos de 5 segunditos en donde puedas centrarte y anclarte a tu respiración sin que te vengan pensamientos, pero que a lo mejor en el segundo número 6 ya te viene un pensamiento y entonces ahí en lugar de resistirte no pasa nada, lo observas, lo dejas pasar y cuando pase no sabemos cuándo, cuando pase, vuelves a tu respiración y si a lo largo de ese primer minuto solamente has sido capaz de estar centrado en la respiración durante 15 segundos, bienvenidos sean. La semana siguiente serás capaz de hacer 20. No, no pasa nada, pero sin práctica desde luego que no lo vamos a conseguir nunca y es imprescindible tener este hábito en nuestro día a día para el bienestar. Sí, sobre todo para el siguiente aspecto que vamos a hablar, porque es el estrés, una palabra ahí bastante, bastante grande, ¿no? Que yo, Sí. no, yo nunca me he parado a ver un estudio pues lo típico, ¿no? En España o en el mundo, cuánta cantidad de gente vive con estrés, ya sea físico, emocional, como ya el típico estrés, el que sea, ¿no? No sé Mm. si tú lo sabes, si has leído algún estudio o algo sobre ello, pero sobre todo para esa persona que nos esté escuchando o Ujú. viendo, ¿qué pauta le darías para esa persona que vive en un estrés continuo? Sí, bueno, una persona que sufre mucho estrés es una persona con un gran número de tareas o aunque no sean muchas, no sabe cómo afrontarlas. Es decir, siente o percibe que sus recursos son inferiores a las tareas que tiene que afrontar, ¿no? Entonces, pues esto le genera ese estrés o malestar, ¿no? Eh, puede terminar derivando en ansiedad porque a raíz de este estrés, pues empiezan a surgir pensamientos como, ¿y si no me da tiempo? ¿Y si no sé qué? Ya se pone en la mente en futuro y genera esa ansiedad, ¿no? Entonces, bueno, yo le recomendaría varias cosas, no muchas, ¿vale? Para que no se estresase más, porque lo percibiría desde la situación en la que está, seguramente lo percibiría como más no puedo, ¿no? Pero bueno, sí que sería interesante comentarle todas las posibilidades para que vea que hay posibilidades y cuánto se puede hacer al respecto y que empezase simplemente por la que más fácil le resultase incorporar a su vida, ¿no? Entonces, bueno, podríamos decir, por ejemplo, trabajar en nuestra actitud, ¿no? Trabajar en la paciencia, trabajar en ser más amables con nosotros mismos, en la vitalidad con que nos proyectamos, es decir, trabajar un poco en la actitud que nos haga llevar mejor lo que son nuestros retos en nuestro día a día. ¿Cuántas veces somos nosotros los que nos saboteamos y perdemos la paciencia ante algunas cosas que, yo qué sé, tardan un poco más en servirnos un café? No pasa nada, a lo mejor esto no va a ningún sitio, no nos alteremos, ¿no? O sea, no, o la forma en que nos hablamos, qué torpe soy, bueno, le hablarías a alguien así, ¿no? O sea, no,
sé un poquito más amable contigo. A veces no son las tareas, somos nosotros mismos, la actitud que tenemos ante la vida y para con nosotros, ¿no? Entonces esto es un punto. Otro punto puede ser el tener una buena red de apoyo, ¿no? Decimos que siempre oye, que el entorno influye, bueno, pues dado que influye, pues genera el tuyo también, ¿no? Es decir, puedes tener una buena red de apoyo y apoyarte en las personas que verdaderamente te quieren, te importan y que quieres, ¿no? Y favorecer las relaciones positivas, ¿no? El comunicarte de forma constructiva con ellos, ¿no? Cuando estar, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Al final, apoyarnos también en nuestros seres queridos es muy importante, no comernos todo, ¿no? Y valernos de su cariño, ¿no? Muy, muy importante, solemos decirlo muchísimo, pero luego no se suele hacer y es muy importante. Otro punto podría ser el invertir en nuestro bienestar físico, que esto es algo que estamos hartos de decir, ¿no? Pero una buena alimentación, unos buenos hábitos de descanso, el ejercicio físico, ya sabemos que son clave para gozar de un buen nivel de energía. Siempre digo que me gusta mucho esto, que al igual que un Fórmula 1 pasa por boxes para poder estar a pleno rendimiento y no quemarse y terminar la carrera, tú también tienes que hacer paradas si no quieres terminar tan quemado y quieres terminar de buena manera tus días y tu vida, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es importante tenerlo presente, el hacer nuestras paraditas, ya decíamos, para respiración, cuidarnos, el ejercicio físico y demás. Por supuesto, trabajar la atención plena, ¿no? Esto que hablábamos de la meditación, esas respiraciones, con esas pequeñas paradas que comentábamos de unos pocos minutos, cuando mejor venga, ¿no? Quizás te puedan decir, es mejor por la noche, es mejor. Bueno, vamos a olvidarnos de lo óptimo y porque ya muchas cosas tienes, vamos a ser prácticos y cuando mejor te venga, vas metiendo minutitos por ahí en medio porque al final los beneficios vienen con la práctica, ¿no? No tanto si es por la noche o por la mañana, ¿no? Tenemos que entender aquí, me gustaría explicar que con esta práctica estamos entrenando a que la mente, o sea, la estamos entrenando para que la mente sea capaz de ponerse en el aquí y ahora, cosa que ahora mismo no es capaz. Y con ello entonces nos predisponemos ante las actividades que tengamos que realizar pues, con más calma. Posibilita que la activación, ¿vale? De una de las áreas cerebrales, que es el neocórtex, ¿de acuerdo? Pues se active. Entonces, gracias a esta activación, a la activación de esa área, pues gozaremos de una mayor concentración, rendimiento en el trabajo, que es algo que no puede pasar cuando otras áreas del cerebro están sobreactivadas como consecuencia de las emociones, ¿no? Esto, lo que decimos, forma parte un poco de lo que le explicaríamos a un cliente, una persona con la que trabajamos hoy, porque al final el conocimiento es poder y cuando se entienden ciertas cosas podemos proyectarnos mejor en las tareas, ¿no? Y quizás por último, sí que la idea del parar para poner un poco todo en perspectiva y visualizar, ¿no? A veces es que todas las tareas las metemos en el cajón de lo urgente y no sabemos distinguir entre lo que es urgente, de lo importante, de lo que no es tan importante y nos agobiamos nosotros solos, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido sí que es importante el priorizar y el organizar tareas, ¿no? Sí, esto hay un aspecto muy importante de tu libro que es que me llamó mucho la atención, el cómo estructurarnos el tiempo. Y creo que esto le va a ayudar a mucha gente porque, vamos a ver, nos hemos acostumbrado a vivir en una sociedad en la que me levanto por la mañana, desayuno, me voy corriendo al trabajo o me voy corriendo ya a dejar a los hijos. Vivimos en continuo estrés, ¿no? Y claro, obviamente, muchas personas no son capaces de generarse una estructura diaria, ¿no? Uh -huh. Y eso puede hacernos ver o entender de que si nos estructuramos el tiempo, pues quizás podemos reducir el tiempo que estemos sometidos al estrés, ¿no? Entonces, no sé si vas a poder en un periodo corto de tiempo explicarles cómo estructuras el tiempo, pero creo que le va a venir bien a la gente. Bueno, al final yo esto lo recomiendo con un ejercicio muy práctico en un libro que escribí, que hemos comentado y demás, ¿no? Que es el crear un bloque, ¿no? Que al final todos tenemos
pues los mismos minutos al día, ¿no? Y tú te puedes crear ahí una cuadrícula y durante unos días observarte para ver en qué actividades se te va tu tiempo. Simplemente para observarte, volvemos a lo mismo, no juzgarte, ¿no? Y muchas veces, pues a lo mejor es que se nos va mucho tiempo haciendo scrolling en TikTok o en Instagram y demás, y hay 10 o 20 minutos que podríamos haber aprovechado para incluir ahí una meditación, ¿no? Y ahí eso cambia mucho la predisposición luego de nuestra mente para afrontar las tareas o ejercitarnos, hacer unos pequeños estiramientos o ejercicios de movilidad si hemos estado mucho tiempo sentado, ¿no? Entonces, en este sentido, el poner todo en perspectiva primero para luego ver dónde nos quedan posibles huecos y dónde podemos encajar ciertas cosas que vayan en línea con nuestros valores y nuestros intereses es uno de los principales pasos y es muy, muy interesante porque gracias a eso vamos a pasar fácilmente de un estado de malestar debido al agobio a otro de mayor alivio y bienestar. Totalmente de acuerdo. Es que vuelvo a insistir que cuando me leí tu libro me llamó la atención, además venía representado en una gráfica Sí, y es que es así, o sea, primero tenemos que pararnos y, repito, ser conscientes de qué claro. cantidad de tiempo tenemos a la semana, ¿vale? Y esto va enfocado para todas las personas, personas solteras, personas con hijos, Claro. personas que trabajan 12 horas al día, da igual, esto va enfocado a todo el mundo. Si eres capaz o eres consciente de parar y organizarte, al final todo depende de la organización. Si la semana tiene 168, 169 Uh-huh. horas, no sé si recuerdo así, 168. 168, justo. Pues, jolín, de esas 168 horas, estructurarte y estoy seguro que al final siempre tiempo para lo que queramos vamos a sacar. Lo que pasa es que la gente al final busca cualquier excusa para decir no tengo tiempo, pero Sí, tiempo hay, no. tiempo real hay. Sí, a mí esta otra manera me gusta mucho porque ya no es por horas, sino por minutos. Y es que muchas veces no necesitamos más. Creemos que necesitamos horas y ya nos atrullamos, nos agobiamos. No, no, si es que a veces con unos pocos minutos para trabajar en algo que es importante para nosotros es más que suficiente para no sentir ese vacío emocional y ese agobio que conlleva. Y claro, o Mm. sea, al final todos, como bien hemos empezado diciendo en el podcast o en el episodio, que somos humanos, ¿no? Y no vivimos en una línea continua. Entonces, muchas veces, a nivel de salud hablando ya, no, no nos enfocamos en esa estructura de tiempo hasta que no nos pasa algo, realmente. ¿Cuántas veces hemos visto a gente que hasta que no le pasa algo de grave en la salud, no Sí, empieza a trabajar en ello? eso es. Pero por qué la gente no lo hace antes? Es decir, estructúrate el tiempo, entrena tu salud mental, tu salud física, para que no te pueda pasar algo, porque la gente al final actúa en función de lo que le pasa en el futuro, ¿no? Mm. Sí, bueno, al final estamos en piloto automático y muchas veces esto se llama crecimiento postraumático, que tiene que pasar algo para generar ese despertar, ¿no? Y bueno, se viven con estados de conciencia muy, muy bajitos, que es por eso se vive en piloto automático y bueno, solamente muchas veces cuando pasa algo es cuando despertamos, tomamos conciencia y nos empezamos a organizar. Hay personas que necesitan estrellarse más veces, otras menos y otras, por desgracia, nunca despertan. Mm. Exacto. Bueno, pues llegando ya al final, voy a repetir de nuevo quién eres, por si no ha quedado claro. Eh, Eres entrenador y aparte has escrito un libro que Ujú. recomiendo, es una lectura muy cortita, muy fácil de leer, enfocada a aspectos básicos de la vida, sobre todo trabajar la confianza, estructurarte sobre el tiempo, etcétera. Y nada, quiero que expliques un poquito a la gente dónde puede conseguirlo y sobre todo el porqué del título, porque nada más empezar antes de la lectura me llamó mucho la atención que el título del libro es el arte de perseverar, ¿no? Que por qué Ujú. y cómo lo has enfocado así. Bueno, el arte de perseverar, porque bueno, creo que en la época que vivimos, que es la de la inmediatez, pues cada vez indagamos más en la creación de métodos, ya sean de trabajo, de estudio, de entrenamiento, para facilitar las cosas, cosa que no critico y me parece fabuloso todo lo que sea facilitar las cosas, pero quizás nos estemos desentendiendo cada vez más de cultivar esa perseverancia
que tanto necesitamos para los objetivos que nos proponemos, de cultivar esos aspectos de nuestro ser, como la paciencia, la aceptación, la calma, la disciplina, que nos ayudan a perseverar y a conseguir nuestras metas. Entonces, bueno, pues por ahí se decidió este título. Muy bien, pues para mí ha sido un placer tratar estos aspectos contigo. Sí, Recomiendo tu lectura a todo el mundo y para ello, muchísimas gracias. si puedes especificar un poquito dónde pueden encontrar tu libro. Bien, se puede encontrar por Amazon, Casas del Libro, el Corte Inglés, Círculo Rojo, que es la editorial, o pueden meterse en la página web del libro, artedeperseverar.com, y ver las distintas plataformas con las que se pueden pedir, o pedírmelo a mí personalmente si quieren un ejemplar firmado, que hay mucha gente que me lo pide personalmente, ¿no? Para que se le envíe con una notita o algo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues donde ellos, su plataforma de preferencia, o ponerse en contacto conmigo, me buscan ahí por Instagram o en contacto con la web, con el mail y listo. Muy bien, Oscar, pues de nuevo, insisto, ha sido un placer Un placer. y hablamos muy, muy pronto, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gonzalo. Adiós, un Pasa un abrazo. buen día. Nuevamente.